No, bueno, contanos qué trajiste para hoy, qué vamos a hablar, qué estuviste preparando todo este tiempo. Mira, este es un tema. Primero, el 15 de agosto, este último pasado, se cumplieron 248 años del nacimiento de Napoleón. Ajá. Entonces, creí que sería bueno hablar un poquito de los pintores que retrataron Napoleón y sobre todo un poco lo que yo llamaría el panquequismo, ¿no? Porque esta historia de que nosotros siempre pensamos que inventamos todo y que esta historia de un político, de un periodista, artista, lo que fuera, que hoy está a favor de un gobierno, después cambia por el otro y el de más allá. Y esta cosa es vieja como el sol, ¿no? Ajá. Por supuesto. Y entonces viene mucho al caso de Napoleón y sobre todo uno de los grandes retratistas de Napoleón, que fue Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, que para que uno se ubique, el retrato encargado por un cuadro encargado por Luis XVI es lo que se llama el juramento de los Horacio. Es un tema clásico, él era un pintor clásico, entonces se inspiró en un episodio de las guerras romanas en donde un grupo, los Horacio, pelean contra los Curatio, pero los Curatio estaban casados con algunas hermanas de los Horacio, entonces era una guerra familiar. Bueno, Claro, te peleabas con un cuñado por ahí. Exactamente, y al final un cuñado termina matando a otro cuñado. Claro. Pero claro, cuando llega con la victoria, la hermana le dice, pero me mataste al marido, ¿cómo es esto? Bueno, y Horacio mata a la hermana, porque antepone la patria a las relaciones familiares. Este cuadro, en realidad, fíjate vos que se lo encarga Luis XVI, pero sin embargo los revolucionarios que ya estaban reunidos, que los revolucionarios, sino la gente que quería un cambio en la política, lo que llamaría el tercer estado en Francia, toman este cuadro como para decir, sí, hay que anteponer la patria a todo lo demás. Claro, se vuelve un símbolo. Al rey. Entonces, como un símbolo que el rey lo quería para su hegemonía, termina jugándole en contra. David, que había trabajado para el monarca, por supuesto, cuando llega el tercer estado, era muy amigo de Robespierre. Todos sabemos quién era Robespierre. Era muy amigo de Marat, que también era otro jacobino. Eso es interesante que lo expliquemos, porque de ahí sale el concepto de la izquierda y la derecha. Bueno, el 11 de septiembre de 1789 se plantea este problema de qué es la izquierda y qué es la derecha. Porque, primero, el rey, ante la situación económica desastrosa, convoca lo que se llamaban los estados generales. En los estados generales había 3 estados: los aristócratas, el clero y el tercer estado, que eran todos los demás. Sí. Pero, por supuesto, lo que tenían los votos y el poder eran los primeros 2 estados. El tercer estado, justamente, una de las cosas que hace es empezar a decir, bueno, a través de sus diputados, entre los que estaba David, entre los que estaba Robespierre, entre los que estaba el doctor Guillotin, que después se convertiría famoso por la máquina que nunca inventó. Ah, ¿no la inventó la...? No, la guillotina, en realidad no la inventó Guillotin, la inventó un médico que se llamaba Jean-Louis David, Jean-Louis, que era al principio, es más, de hecho, la máquina se llamaba la Louisette. Ajá. Porque un doctor Luis que había inventado esta forma de matar rápidamente a las personas. Porque cortarle la cabeza a una persona no es fácil. Con un hacha no es fácil. Entonces la muerte se prolongaba. Necesitaban 2, 3, 4, 5 hachazos para cortar la cabeza. Ya la cosa pasaba a ser medio un enchastre. Entonces este doctor Luis, que era amigo de Guillotin, promueve esta máquina que la hace con un fabricante de clavicordio que se llamaba Schmidt. Hace esta máquina que cortaba limpiamente y de un solo saque la cabeza y que se usó más o menos 17.000 veces a lo largo de la Revolución. Guillotin alaba tanto este proceso como diciendo que era una muerte democrática, una muerte más limpia, una muerte sin sufrimiento, que todo el mundo pensó que la había inventado él. Y le quedó pegado el nombre de guillotina, cuando él en realidad no la había alabado, pero no la había inventado. Nadie sabe dónde está la tumba de Guillotin, y la familia, los descendientes, están pidiendo, es decir, se cambiaron de apellido. Mirá.
están pidiendo que rehabiliten la figura del médico, porque fuera de chiste, era un humanista, era un masón humanista y era un tipo que promovía, es decir, lo que él alaba justamente, que no haya una muerte dispar, porque a los nobles se los mataba de una forma y a los plebeyos se los mataba de otra. ¿Cómo se mataban a los nobles? A los nobles le daban la concesión de poder, por ejemplo, cuando los quemaban, cuando estaba la hoguera, a los nobles le permitían matarlos antes. Le cortaban el cuello, le cortaban el cuello antes, o a veces hacía un flechazo, sí. Hay distintas formas de morir más rápidamente. Y a los plebeyos, y después le prendían fuego. Pero a los plebeyos la historia era un poco más perversa y más larga. Estamos hablando de David, cómo pinta la convención general, lo que se llama el juego de pelota o el jeu de paume, que es, si alguno estuvo en París y estuvo en la Plaza de la Concordia, en uno de los costados de la Plaza de la Concordia estaba este lugar que el rey lo usaba para jugar a la pelota, ¿no? Y después se convirtió en un museo impresionista. Muchas de las obras impresionistas que conocemos se exhibieron durante muchos años en el Jeu de Paume. Después pasaron a distintos museos de París, pero el Jeu de Paume, cuando yo era chico, por ejemplo, era un museo de impresionistas. Ahí estaban todas las obras que había en Francia de Van Gogh, estaban en este Jeu de Paume. En ese lugar se convoca a la asamblea y se jura una constitución y dicen que, empiezan a quitarle poder al rey. Y ahí nace, ese 11 de septiembre de 1789, el concepto de derecha y de izquierda. Porque se dice, nosotros vamos a hacer una constitución, pero vamos a ver quién quiere votar al rey y quién quiere que el rey tenga veto y quién no quiere que el rey tenga veto. Entonces, los que estaban hacia la derecha de la asamblea eran los que le daban el veto al rey. Eso era la derecha. La izquierda... Los girondinos, ¿verdad? Girondinos, entre otros. Y los que estaban a la izquierda, que eran fundamentalmente los jacobinos, entre los que estaba Robespierre y estaba nuestro pintor del día de la fecha, no le daban el poder de veto al rey. Es decir, querían disminuir toda su capacidad de voto, toda su capacidad de poder vetar las leyes que ellos iban a hacer. Y después había un partido en el centro llamado La Montaña, que esos quienes venían a hacer el resto, los que no se la jugaban. Los que no, claro, estaban, ¿cómo te puedo decir? A veces iban para un lado, a veces iban para el otro, no eran... eran en realidad los más lógicos del caso, porque los demás eran extremistas. Okay. Para un lado, para el otro, pero eran extremistas. Pero eran extremistas. Entonces, David pinta, o al menos hace el dibujo, no llega a terminar la pintura, y ya para esta época, Robespierre había instalado el terror, David se pliega, Marat, que era el amigo del pueblo, l'ami du peuple, es asesinado de una forma muy particular. Marat era médico. En su momento hasta había sido médico del hermano del rey, del conde de Artois, y del duque de Artois, y Marat después empezó a tener conceptos más liberales, ¿no? Escribió toda una serie de artículos contra la monarquía. Entonces, cuando lo empezaron a perseguir, él se tuvo que ir por las cloacas de París. Y ahí adquiere una enfermedad dermatológica. Y entonces él tenía la costumbre de que le pusía mucho prurito a esta enfermedad dermatológica. Entonces él tenía la costumbre de escribir en una bañadera. Ah, mira. Entonces ahí es que Madame Corday, al que le había matado al novio y al hermano, va a entrevistarlo a Marat con la intención de matarlo, y qué cosa que logra. Y entonces David pinta el famoso cuadro de Marat asesinado, que es justamente, se lo ve escribiendo sobre una tina, y sumergido en esa tina, él logra, es el cuadro que se convierte en el estandarte de Marat. El hecho es que sigue Robespierre, instala el terror. En ese tiempo, bajo la égida de Robespierre, se cortan 2.000 y pico de cabezas de nobles. Muchos logran salvarse, entre ellos Josefina, que después sería la esposa de Napoleón. Pero al final la historia ya, Robespierre se pasa de un poco de mambo. Robespierre le decían el incorruptible.
él no concedía, no hacía ningún tipo de concesión. Y curiosamente, Robespierre se había hecho famoso, había adquirido fama a través de tratar de abolir la pena de muerte. Él decía que la pena de muerte no debía establecerse, y sin embargo, después de un tiempo, termina siendo uno de los mayores asesinos seriales de la historia, para poder decirlo de alguna forma. Claro. David lo acompaña. Él dice que lo va a acompañar hasta el último momento, pero al último momento, cuando lo van a apresar a Robespierre, David estaba en su casa. Igual lo ponen preso, pero su talento lo salva y vuelve y pinta el rapto de las Sabinas como un símbolo de unión del pueblo francés. El rapto de las Sabinas es ese episodio en donde los romanos raptan a mujeres de un pueblo vecino, que eran las Sabinas, y después los de ese pueblo vienen a rescatar a sus mujeres, pero ya se habían hecho pareja con los romanos. Entonces, bueno, el pueblo de las Sabinas y los romanos termina uniéndose. Este cuadro es un hermoso cuadro de David. Él lo pinta como para decir, bueno, muchachos, ahora tenemos que reconciliarnos, ya no pasó nada, etc. Pero vuelve, aparece Napoleón. Y Napoleón lo convoca a David para que pinte. Para que pinte que fundamentalmente sus periodos gloriosos y pinte fundamentalmente su coronación. Claro. La coronación de Napoleón, que es un cuadro espléndido, enorme, tiene una serie de concesiones anacrónicas. Porque, por ejemplo, dentro de las figuras que están presenciando la coronación de Napoleón está el padre de Napoleón, que había muerto 10 años antes. Y figura el momento, retrata el momento culmine donde Napoleón le saca al Papa, primero lo hizo secuestrar al Papa, se lo lleva a París y cuando lo va a coronar le saca la corona de las manos y él se la coloca sobre su cabeza y después él corona a Josefina, emperatriz de Francia. Es decir, para decir, bueno, la iglesia tiene algo de poder, pero no tanto. Claro. ¿Ves? Más poder tengo yo. Más poder tengo yo. El padre de Napoleón, digo, aprovecho para agregar una cosita, murió de cáncer de estómago y uno de los grandes temores de Napoleón era primero heredar esta enfermedad y segundo que su hijo también la heredase. Se sabe, es histórico que el Napoleón tenía dolores de estómago, él no tuvo, terminó muriendo de cáncer, pero lo que tuvo era una úlcera. Bueno, ojo, no, era un cáncer ulcerado. El estómago de Napoleón está en el School of Surgeons de Londres. Si uno quiere, en el museo, lo que era el Museo Hunter, está una cosa negra que no se puede diferenciar, pero el diagnóstico era que era un cáncer ulcerado que le produce una hemorragia cataclísmica y lo que lo termina matando. Aparte, los cánceres de estómago hay tendencias hereditarias, eso es clarísimo hoy en día. Hay un libro donde saqué esta información de historia clínica del doctor López Rossetti, la verdad que es muy interesante. Retrata, entre uno de los casos que retrata está el de Napoleón, está muy bien explicado. Y una cosa que hace muy buena es qué hubiese pasado si hubiese tenido ahora esa enfermedad, si hubiese sido tratado con la tecnología y la medicina de ahora, si se hubiese salvado o no. Sí, probablemente sí, es un tratamiento, hoy existe un tratamiento bastante eficaz y si se lo toma a tiempo, podemos hablar largo y tendido después de todo el cadáver de Napoleón, pero bueno, eso otro día. Otro día, vamos a terminar con esto, con David. Y David tiene, lo más curioso es que los pintores, los pintores que retratan la gloria más espléndida de Napoleón son discípulos de David. Uno es Gros, ¿no? El otro es Angres, todos eran discípulos de David que retratan a un emperador victorioso, que retratan las batallas de Napoleón, la de Leipzig, etc. Y retratan un episodio muy particular de la conquista de Egipto, que es Napoleón en Jaffa saludando a los leprosos o saludando a los apestados, que en realidad eran soldados que él había llevado y que adquirieron una serie de enfermedades a lo largo, y él, a pesar de que le decían que esto se podía contagiar, él va a visitarlos y, claro, es como el máximo de la valentía, porque uno puede enfrentar a las balas, pero a los microbios, enfrentar a los microbios, ahí sí necesita coraje. Y es un cuadro que fue verdad, es un episodio que sucedió verdaderamente. Sí, sucedió, pero en realidad hay una cosa, Napoleón quería deshacerse de todos ellos porque le frenaban los enfermos, le frenaban el avance del ejército, entonces en realidad la orden que había dado era:
después que me vaya yo me los liquidan a todos. O sea que no quisieron cumplir la orden. No quisieron cumplir la orden, pero después misteriosamente se declaró un incendio y murieron todos. Claro. Y el ejército siguió avanzando. Ese es uno de los retratos de David. De retratos de Gros, de Gros, que también hace toda una serie de cuadros, fue barón del imperio, etc. Pero David, cuando termina los 100 días de Napoleón, cuando termina después de la batalla de Waterloo, que es muy curioso porque cuando Napoleón viene de Santa Elba, hay un periódico que sigue el recorrido de Napoleón, que literalmente solo baja en el sur de Francia y caminando llega a París. Y se le va sumando al ejército. Claro. Mandan a apresarlo y los soldados se pasaban al bando de Napoleón. Claro. Fue un momento, es decir, creo que es para que uno pueda entender la capacidad de convicción y el amor y el fervor que despertaba este hombre, porque a pesar de ir solo, desarmado, fue levantando guarnición tras guarnición, se le fueron sumando el ejército. Ney, que había sido uno de sus mariscales, le había dicho al rey, no, yo lo voy a traer en una jaula de oro, y cuando llega el momento, Ney se pasa, las tropas de Ney se pasan a Napoleón, y es como Napoleón puede volver a París. Cuando se instala de vuelta la monarquía, David ya estaba viejo, ya estaba grande, dice, esto es medio complicado, prefiere irse a Bruselas, y ahí pinta como su cuadro glorioso final, Marte seducido por Venus. Es un cuadro de corte neoclásico perfecto. Él tiene una vuelta, adhiere a la historia del arte y adhiere a la vuelta de los valores estéticos griegos que se estaban planteando en ese momento, y ya no le da el tiempo a la vida de seguir dando vueltas y muere en el exilio, en donde, bueno, ya no quiere volver a adherir a la monarquía. Ajá. Este es un pequeño viaje, quizás un poco largo. Es bueno que vean todos estos cuadros, porque los cuadros tienen una correlación histórica y tienen una correlación con lo que él su partidismo político a lo largo de todo este tiempo. Uh-huh. Y bueno, una figura como Napoleón, de la cual hoy nos recordemos que el 15 de agosto se conmemora, dentro de poco van a ser los 250 años de Napoleón, es un tipo que despertó pasiones, llevó Francia a su apogeo, robó cuadros a lo loco. El Louvre en un momento llegó a tener 1000 y pico de cuadros, de los que había rapiñado sobre todo en su campaña en Italia. Claro. Cuando cae Napoleón, lo convocan a Cánovas, que era el escultor, el de las Tres Gracias. Bueno, Cánovas tiene que ir a negociar para traer esos cuadros que habían rapiñado de Italia. Parece que a Cánovas lo convencieron que algunos cuadros era mejor que se quedaran en París. Y te damos un par, pero no todos, claro. Te damos algunos, pero no nos saqué todos. Y bueno, y el Louvre bajó de 1000 cuadros a 348 cuadros. ¿No? Después, bueno, vinieron todos los cuadros de los pintores franceses, que hoy es lo que llena las salas del Louvre, pero en ese entonces todo lo que había traído Napoleón de sus conquistas, porque era un tipo que realmente le importaba mucho, valoraba mucho la creación artística, todo se congregaba en este museo, que después pasó a llamarse del Louvre, pero hasta ese entonces llamó de Napoleón, del Museo de Napoleón. Y era una forma para congregar las glorias que había acumulado a lo largo de todos estos años de guerra. Te quiero hacer una pregunta por un cuadro en particular sobre Napoleón, que es uno también, junto con la coronación, creo que es el más conocido, es ese que está sobre el caballo, el que está parado en dos patas. De Marengo. Sí. ¿Ese cuadro quién lo pintó? Creo que es de Ian Angres. Que era un discípulo también de... Era un discípulo de David. Todos estos pintores, tanto Gros como Angres, después, y Delacroix después, pero ya se adhiere, es más un poco posterior, adhieren a lo que es el exotismo árabe. El exotismo oriental, justamente cuando empieza a ponerse en comunicación, empiezan a haber los contactos con los califatos árabes, etc. Muchos de estos pintores caen subyugados por este exotismo árabe. Era una excusa espléndida para mostrar mejores mujeres en casas de ropas.
son los cuadros que dibuja Angres en Los Harén, que aparte le excitaba la imaginación de los jóvenes. Una época en la que no existía la pornografía, entonces estaba el burdel. Era una forma de retratar y una excusa para pintar más mujeres escasas de vestimentas, y que eso lo empieza justamente los discípulos de David con estas obras, que primero hacen una pintura, retratos para la gente de poder, como Napoleón en este caso, y pues por el otro lado empiezan su búsqueda estética basada en el exotismo árabe. Omar López Mato es nuestro especialista en lo que tiene que ver con historia, con pintura, con esta relación entre los cuadros y el poder, sobre todo, es un tema que te apasiona mucho. Vos tenés un libro escrito sobre esto, ¿querés contarnos ¿cómo se llama? Esta es La Marea de los Tiempos. La Marea de los Tiempos, que ¿dónde lo podemos conseguir? A través de Olmo Ediciones, está en muchas librerías, pero si no pueden buscar a través de Olmo Ediciones, lo buscan en la página y se hace el envío, todo. ¿Y qué tipo de análisis haces en el libro? Así entusiasmamos a la gente a que te lo vaya a buscar. ¿Qué tipo de análisis hago? Bueno, en realidad un comienzo desde la pintura greco-romana, que tenía cierto tipo de connotación, fundamentalmente la teocracia basada en imágenes, porque ¿qué pasa? Todos estos grupos de poder, sobre todo estamos hablando, hoy en día, bueno, es más raro que haya un analfabeto, pero en esa época la gente que sabía leer y escribir era el 30-40% de la población. Entonces, una forma de transmitir información era a través de cuadros, a través de imágenes. Lo hizo la Iglesia Católica a través de todos los retratos de Cristo, todas las catedrales, todos los vitrós, todo esto que uno ve en la iglesia, en una forma de transmitir el mensaje bíblico a través de imágenes. Claro, para que lo entienda cualquiera. Para que lo entienda cualquier iletrado. Y por el otro lado, en política se empieza a ver esta alianza entre el pintor y el artista, entre el pintor y entre el artista, el pintor y el político, en donde necesitan toda una serie de imágenes para poder transmitir o para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hoy esto nos parece un poco extraño, pero en realidad uno hasta la Revolución Rusa, que es lo que vamos a hablar en alguna de estas semanas, que se cumplen 100 años de la Revolución, cómo cambian los valores estéticos aún dentro de los artistas rusos y cómo se instala una forma de mensaje concreto del arte soviético. Bien, perfecto. Bueno, eso es Omar López Mato. A través del Twitter y de la página de Olmo Ediciones se puede llegar a él. Si alguien le quiere preguntar algo, hacer una consulta o llegar también a los libros. Omar, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, por favor. Te esperamos el mes que viene con otro momento de charla de estos que tanto nos gusta tener. Sí. Una sola cosita más. Decime. A vos que te gustaba la ópera de Los Miserables, ¿no? Schoenberg, el compositor, hizo antes de Los Miserables, como 5 años antes, una obra que se llama La Revolución Francesa. Bueno, no está traducida, está en francés, pero el que quiere escuchar lo que pasó en la Revolución Francesa, la historia de la Revolución Francesa cantada, aún los derechos del hombre cantados, es esta hermosa, espléndida obra de Schoenberg que se llama La Revolución Francesa, en donde aparece Napoleón también, en algún momento, pero justamente marca es una obra realmente para estudiar la Revolución Francesa, que es uno de los grandes hitos de la historia, porque aparte las demás revoluciones que le siguieron, de una forma u otra respondieron a los mismos cánones. Claro. Siempre hay un grupo de la montaña, siempre hay un jacobino, siempre hay un grupo de derecha. En todas las revoluciones pasó eso. Y generalmente los más vehementes son los que terminan al menos imponiéndose por un tiempo. Nuestra independencia tiene mucho que ver con eso. Digo, Moreno tenía ideales jacobinos, ¿verdad? Sí, en realidad está exagerado el ideal jacobino de Moreno porque se le atribuyó durante muchos años ¿cómo se llama? Un escrito en donde proponía el sacarle los bienes a tantas personas y que de esa forma iba a tener los fondos para poder extender la revolución al resto de América, y que había que matar a estas personas, es decir, pero ese plan de operaciones, que también decían que eran parte de Belgrano, el que lo había ideado, hace pocos años atrás un médico demostró de que eso era un
era un error histórico, que en realidad el plan de operaciones había sido redactado por una serie de realistas en Montevideo para mostrar que los revolucionarios de Buenos Aires eran unos jacobinos y que iba a pasar lo mismo que la Revolución Francesa. Ajá. Que ese era el gran miedo. Entonces, empecemos a cortar cabezas. Claro, eso es lo que pensaban. Esto va a empezar a cortar cabezas. Entonces hicieron este escrito y en realidad lo que escribió el doctor Bauzá, se llama así, sí, Bauzá, demostró que esto estaba copiado de un libro de Regnault que trataba sobre la reclusión, la prisión de Luis XVI y María Antonieta y la familia real en la prisión du Temple. Y que todas las noches hablaban de lo que iban a hacer los jacobinos y de lo que le iba a pasar y que lo iba a terminar matando. Bueno, que al final lo terminaron matando los reyes de Francia. Con la guillotina. Pero en realidad, con la guillotina, pero en realidad era una novela que fue copiada y se hizo este plan de operaciones que pasaba como si fuese escrito por Moreno. O sea, que ni siquiera sabemos. O sea, no, está clarito. Pero Moreno tenía una actitud más, sí, tenía terror a que volvieran los españoles, porque los españoles inventaron la Inquisición, entonces le tenían pánico. Cuando vos caías preso de un español, era problemático. Claro. Bueno, Mar, muchas gracias por este pase. Te vemos el mes que viene. Sí. Y bueno, cualquiera que quiera comunicarse con él o adquirir el libro a través de Olmo Ediciones se puede contactar y llegar. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y seguimos con más de él, por favor.